En 1998, la policía hondureña entró a una pequeña casa en El Porvenir y ahí encontró algo imposible de olvidar: cuerpos enterrados bajo plátanos, restos humanos dentro del fogón y un olor que no dejaba espacio para las dudas. La responsable era una mujer que se hacía llamar la Bruja Cleo, santera con extraordinarios dotes para unos y asesina para otros. Aquí te contamos en profundidad quién fue realmente Cleo. Quédate hasta el final, porque los datos perturbadores que rodean este caso te dejarán pensando por algunos días. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani, Maggie y Edna. No fue una sombra, ni un mito, ni la protagonista de un cuento contado en voz baja para asustar a los niños. Alma Cleotilde Grant Pérez, conocida en la prensa hondureña como la Bruja Cleo, existió de verdad. Vivió, respiró y caminó por los pasillos de Tegucigalpa. Vendió comida y ofreció trabajos de santería a decenas de personas. Y entre esas mismas rutinas cotidianas, entre consultas, amuletos, promesas, limpias y curaciones improvisadas, ocultó una serie de crímenes que, años después, la convertirían en la primera asesina serial documentada en Honduras. Mató, descuartizó y enterró cuerpos en su propia casa. Los investigadores que capturaron aún recuerdan la escena: restos humanos dentro del fogón, huesos enterrados bajo matas de plátano, billetes sueltos, ropa, manchas que parecían líquido hemático y un olor que no dejaba dudas de que algo terrible había ocurrido ahí dentro. Pero antes de continuar y profundizar qué llevó a una mujer a cruzar esa frontera, es necesario retroceder, volver al inicio, descender paso a paso a la infancia que moldeó a Cleo, mucho antes de que el país la conociera por su apodo. Porque sin esa historia previa, seca, dura y sin adornos, no se entiende a la hondureña que décadas después se presentaría ante sus clientes como santera, ni la que más tarde afirmaría ser la doncella del diablo. Alma Cleotilde nació en Roatán alrededor de la década de 1960. Era la mayor de 7 hermanos y cargó las responsabilidades que no correspondían a una niña. Su madre abandonó la casa y los dejó solos con un hombre que, según recogen diversas fuentes periodísticas y testimonios posteriores, la violentaba de todas las maneras posibles. Se afirma, y esto se aparece reiterado en entrevistas, expedientes y relatos criminológicos, que su padre abusó de ella de forma íntima desde que era una niña. No fue un episodio aislado, sino una secuencia que se extiende durante años. También se documenta que ese mismo padre llegó a venderla hasta 4 veces cuando tenía cerca de 9 años. Alma, pese a todo, siempre regresaba a casa. Su entorno desde pequeña fue un espacio de abandono, ataques, miedos, golpes y sometimiento. Ese origen también es clave para entender lo que más tarde dirían psicólogos y criminólogos:
que Cleo desarrolló un odio profundo hacia los hombres, especialmente hacia los mayores, a quienes veía como figuras que representan a su padre. Con los años, algunas fuentes interpretarían este resentimiento como un componente en su selección de víctimas. Pero en ese momento, en la infancia, nada de eso tiene forma todavía. Solo era dolor, solo era sobrevivir. Hay versiones que señalan que, a los 11 años, Alma comenzó una relación adolescente con un joven de su comunidad. No era un hecho judicial confirmado, pero aparece repetidamente en narraciones orales y entrevistas de reconstrucción criminológica. En esas versiones, que deben retratarse con cautela, se dice que, temiendo que su padre descubriera aquel acercamiento, la niña tomó una decisión impulsiva y trágica con el muchacho. Hacia los 18 años, ya vivía en pareja y tenía un hijo. Trabajaba vendiendo comida, principalmente carne asada, y mientras intentaba sostener esa vida familiar, seguía arrastrando secuelas emocionales profundas. Poco después, recibió un diagnóstico que redefiniría su vida: VIH. Los reportes coinciden en que, al enterarse, responsabilizó a su pareja por contagiarla, y según relatos recogidos por periodistas y criminólogos, Alma habría preparado un brebaje con raticida y jugo de naranja que él bebió creyendo que era un remedio. Este sí aparece repetidamente en investigaciones y coincide con un perfil criminal temprano. Algunas versiones incluso añaden que usó parte de la carne de ese hombre en sus ventas de comida. Es un rumor extendido, mencionado en prensa roja, pero no corroborado oficialmente. En algún momento de juventud, probablemente intentando escapar de la violencia de su padre y con la esperanza de reencontrarse con su madre, Alma viajó a Belice. Diversas fuentes coinciden en esto. Lo que no se describe con precisión es cuándo. Sin embargo, es un hecho citado en investigaciones que, en Belice, tuvo contacto con prácticas de brujería, rituales que mezclaban sexo, sangre y sustancias. También se ha señalado que se reencontró con su madre, quien, lejos de ofrecerle refugio, estaba relacionada en prácticas esotéricas similares. No hay una línea documental exacta sobre qué aprendió ni de quién, pero sí es un punto común en múltiples reportajes. Fue ahí donde se alimentó la identidad que más tarde explotaría, la que ella misma cultivó como bruja, santera y después la que reforzaría al llamarse la doncella del diablo. Este viaje, por lo tanto, no es un mito, está documentado. Lo que ocurrió dentro de él es lo que se mezcla entre versiones, testimonios, rumores y fragmentos de su propia narrativa. Años después, ya de regreso en Honduras, Alma se asentó en distintos puntos, entre ellos El Porvenir y Tegucigalpa. En ambos lugares montó pequeños espacios que ella llamó consultorios, y allí ofrecía trabajos de brujerías, amarres, limpias, curaciones, supuestas protecciones espirituales y rituales para atraer dinero o resolver problemas amorosos. Esto también está documentado ampliamente. Numerosas personas acudían a verla y Cleo supo moverse muy bien en ese terreno. Algunas crónicas describen que su consultorio tenía un olor desagradable y persistente. Se asumió durante años
que era parte de los trabajos que hacía, hasta que las investigaciones descubrieron lo que realmente había ahí dentro. Pero eso llegaría después. Por ahora, basta con entender que su imagen de bruja no fue un apodo que la prensa le impuso, fue una identidad que ella misma eligió, construyó y defendió. Antes de entrar en los crímenes reconocidos judicialmente, existe un relato que aparece en podcasts, entrevistas, investigaciones de criminólogos y reconstrucciones narrativas. No forma parte de un expediente formal, pero se ha convertido en una de las historias más extendidas sobre Cleo. Se cuenta que un hombre llegó a su consultorio buscando suerte. Cleo, según esta versión, le dio el número para jugar a la lotería. Se dice que el hombre ganó el premio mayor. Volvió a verla para agradecerle, pero le dio apenas 500 lempiras, unos $20 más o menos, como gesto de gratitud. A ella le pareció insultante. La historia continúa diciendo que Cleo lo detuvo un momento más. Le dijo que se veía enfermo y que podía curarlo. Le aplicó una inyección que él creyó medicinal. Después comenzó a sentirse mal y lo confrontó. Según las versiones, Cleo se había reído y confesado que lo había inyectado con ácido de batería. Como la muerte no llegó lo suficientemente rápido, habría tomado un tenedor y se lo habría clavado en el estómago para acelerar el desenlace. Luego, lo enterró bajo su casa y creó la historia de que él se había marchado con otra mujer al norte del país. Incluso falsificó una carta. Cuando la policía revisó la letra, notó inconsistencias. Fue una de las primeras sospechas que levantaría alarmas sobre ella. Es importante insistir, sobre todo para quien me está escuchando ahora mismo, en que esta historia no aparece en informes judiciales ni en reportes formales de la época, pero sí documentada como relato popular ampliamente difundido. Para una crónica, tiene valor no por su veracidad absoluta, sino porque muestra cómo la sociedad hondureña comenzó a ver a Cleo, no como una santera, sino como un peligro disfrazado de ayuda espiritual. A medida que Cleo consolidaba su identidad como bruja, también crecía el volumen de personas que la buscaban. Algunos querían recuperar parejas, otros querían ganar dinero y otros buscaban protección. En ciertos casos, según versiones recogidas por periodistas, ella cobraba con favores sexuales o manipulaba a las personas para hacerlas vulnerables. Esta parte tampoco quedó detallada en los expedientes judiciales, pero sí es mencionada por criminólogos que estudian su comportamiento. En paralelo, comenzó a circular un rumor profundamente arraigado. Algunos clientes aseguran que Cleo tenía poderes reales. Otros decían que en su consultorio pasaban cosas que no podían explicarse. Y algunos afirmaban que después de visitarla, sus vidas habían cambiado. Y al mismo tiempo que su fama crecía, también crecía el miedo. Para 1998, Alma Clotilde llevaba años moviéndose entre El Porvenir y Tegucigalpa, ofreciendo trabajos espirituales, vendiendo comida y rodeándose de un pequeño grupo de clientes y ayudantes. A esas alturas, su reputación como bruja ya estaba bien asentada y la gente acudía a ella convencida de que podía resolver desde un pequeño problema amoroso
hasta una mala racha económica, pero también, sin que se dieran cuenta, muchos de estos hombres entraban a su casa para nunca volver a salir. Y, al parecer, por años supo salirse con la suya. El caso que destapó todo fue el de Tiburcio López, un hombre guatemalteco que distribuía mercancía y que conocía a Cleo, porque uno de sus puntos de entrega era precisamente su vivienda. Según documentan los medios hondureños y los informes que reconstruyeron la investigación, Tiburcio desapareció sin dejar rastro. Su familia, en Guatemala, mantuvo contacto con él hasta que dejó de responder. No había señales de viajes ni movimientos posteriores. La última ubicación conocida lo situaba en El Porvenir y más específicamente en la casa de Cleo. Fue ahí cuando la policía hondureña, la Dirección de Investigación Criminal, comenzó a sospechar, no tanto por un crimen evidente, sino porque era imposible rastrear la salida del hombre del municipio. La desaparición forzó un operativo encubierto. Un agente se hizo pasar por clienta, buscando comprar la mercancía que Tiburcio debía entregar. El plan era simple: entrar a la casa, observar y reportar, pero lo que encontró adentro rebasó cualquier expectativa. La casa de Cleo, según los testimonios posteriores, tenía un olor que no correspondía a ningún trabajo espiritual. No era a incienso o hierba quemada o a sacrificio de animal, era un olor más denso. La agente encubierto no necesitó más de un minuto para entender que aquello no provenía de ningún ritual, provenía de la descomposición humana. Cuando las autoridades entraron formalmente, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que reconocieron después como José Cabrera, enterrado bajo unas matas de banano. Luego fueron al área del fogón, el mismo donde Cleo cocinaba carne asada y preparaba nacotamales para la venta. Y ahí, todavía con ropa y con su dinero en los bolsillos, descubrieron el cadáver de Tiburcio López. Ambos hallazgos sí están plenamente documentados. Los medios hondureños lo narraron en su momento y los expedientes judiciales confirmaron esas muertes. Poco después, la investigación sumó una tercera víctima identificada como Manuel Rivera. Aunque no todas las circunstancias están detalladas públicamente, su nombre forma parte de la sentencia que la condenó. Y fue entonces cuando surgió uno de los elementos más perturbadores del caso. Se encontraron restos humanos mezclados con espacios donde ella preparaba la comida. Los reportes periodísticos hablan de que algunas partes de los cuerpos habían sido preparados con precisión y que otras zonas estaban en proceso avanzado de putrefacción dentro del fogón. No existe una prueba forense pública que confirme que la carne humana fue usada directamente en comidas vendidas a clientes, pero la policía y posteriormente la prensa consideró esta posibilidad, sobre todo porque varias fuentes aseguran que Cleo tenía la costumbre de mezclar los restos para ocultarlos temporalmente. Cuando la capturaron, Alma Cleotilde no reaccionó como una mujer que intenta negar lo evidente. Según detallan reportes de la época, comenzó a comportarse como poseída. Gritaba, hablaba en un lenguaje que parecía invocaciones
y tenía palabras escritas en las paredes, supuestamente en latín. Mucho de esto fue entendido como parte de su fachada de bruja. Sin embargo, lo que sí está documentado es que descuartizaba a sus víctimas con una hacha, realizaba rituales con los restos y enterraba partes del cuerpo en diferentes puntos de su vivienda. La policía también reportó haber encontrado manchas y símbolos que Cleo asociaba a prácticas satánicas. Años después, ya en prisión, ella misma dijo en una entrevista que era la doncella del diablo y que él le ordenaba matar. Alrededor de Cleo comenzaron a circular historias que mezclaban realidad, miedo y folclore. Algunos pueden encontrarse en fuentes periodísticas, otros solo sobreviven en testimonios de boca en boca. Los más conocidos son que cocinaba la carne de sus víctimas y las vendía como tamales, y que tenía la habilidad de transformarse en cerdo. Sí, según cuentan, Cleo se escapó de la prisión transformándose en un cerdo y que los guardias la encontraron después vagando cerca del perímetro. Bueno, en 1998, Alma Cleotilde fue declarada culpable. Algunos medios hablan de una sentencia total de 70 años. Otros, basándose en boletines oficiales, mencionan 44 años y 6 meses. Honduras, por legislación, no permite penas superiores a 30 años, por lo que en la práctica enfrentaría un máximo de 3 décadas. Fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Allí vivió en una celda especial, aislada, debido a la gravedad de sus delitos y al temor de que otras internas la atacaran o ella las atacara a ellas. Con el tiempo, su comportamiento cambió. Pasó de gritar, acusar y hablar de persecuciones a caminar con una Biblia en la mano. Decía que había entregado su vida a Dios. Aseguraba que era una mujer nueva, pero mientras reclamaba fe, también reclamaba trato. En múltiples ocasiones denunció que no le daban agua, no le daban comida, la dejaban dormir en el suelo y que las autoridades querían matarla. Por otro lado, durante su tiempo en prisión, nadie la visitó jamás, ni hijos, tampoco hermanos, ni pareja, ni familiares cercanos. Cleo murió prácticamente en completo abandono. En noviembre de 2021, ya con más de 60 años, fue trasladada al Hospital Escuela de Tegucigalpa. Sufría complicaciones derivadas al VIH, enfermedad que arrastraba desde hace más de 2 décadas. Murió el 10 de noviembre de 2021. Un hermano, Ramón Gran Pérez, apareció para reclamar el cuerpo y darle sepultura. Las autoridades penitenciarias incluso pidieron ayuda para localizar a sus familiares porque nadie acudió inicialmente. Su muerte cerró oficialmente el caso de la bruja Cleo, pero no su historia. Y ahora, tú que llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué piensas realmente de Cleo. Suscríbete a La Voz del Gato Negro y prepárate para la próxima historia.